González Castro, graduado de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, dirigida por el doctor Eduardo Belloso, y también profesor de la misma. En estos encuentros de Derecho Procesal, lo que vamos a proponer tratar hoy es algunas cuestiones sobre la materia de la confirmación procesal, algunas cuestiones sobre los principios que rigen la materia. Y en primer lugar, quiero hacer alusión a lo que se conoce como principio de libertad probatoria. Este principio de libertad probatoria ha sido traducido por la doctrina como la libertad de las partes en cuanto al ofrecimiento de la prueba con las formalidades pertinentes, en lo que hace al medio de prueba y en lo que hace al objeto sobre el que va a recaer la prueba. Por lo tanto, libertad de medio y libertad de objeto. Esto que parece tomado de esta manera tiene algunos corolarios. Fíjense, por ejemplo, nosotros tenemos en un código procesal tradicional como el de Córdoba, donde se da que los interesados podrán producir prueba sobre todos los hechos que creyeren convenir a su derecho, hayan sido o no alegados. Ahí aparece este principio de libertad probatoria que tiene como corolario la imposibilidad, la prohibición del magistrado de pronunciarse acerca de la pertinencia o de la eficacia del medio probatorio al momento de su admisibilidad. Por lo tanto, si nosotros vemos cómo actúan estos dos principios, la libertad probatoria y la prohibición del magistrado de pronunciarse al inicio en cuanto a la pertinencia y a la eficacia probatoria de un medio probatorio ofrecido, vamos a ver que estos principios en la secuencia procedimental hacen que exista la instancia de la parte del ofrecimiento y el análisis y la conexión de esta instancia para que se pueda dar la publicidad en materia de prueba tiene que darse solamente a través de un análisis de admisibilidad formal del medio probatorio ofrecido. Admisibilidad formal en lo que hace a que no sea una prueba prohibida, una admisibilidad formal en los plazos o en los tiempos, o quizás en alguna limitación de el número de testigos, como podemos tener en alguno de los procedimientos establecidos. Esto es un principio para nosotros muy importante. Es muy importante porque se va a dar una unión íntima con una de las grandes cuestiones constitucionales, que es el derecho de defensa. Y ese derecho de defensa ya hoy no está discutido, se manifiesta también no solo en la posibilidad de la controversia, no solo en la posibilidad de ser oído ante el juez o en juicio, sino también en el derecho a probar. Por lo tanto, si tengo derecho a probar, tengo también libertad para hacerlo y no podrá el juez limitar ni direccionar mi iniciativa probatoria en un sentido o en otro. Sin embargo, este principio de libertad probatoria aparece cuestionado por algunos teóricos del activismo judicial. Y creo que es hora, de alguna manera, de que nos preguntemos si estos teóricos del activismo van a poder replantearse o si se han replanteado alguna vez las propias contradicciones. Voy a referirme, en base a este principio, a una de las contradicciones que yo intento denunciar en este pequeño encuentro. Desde algunos sectores del procesalismo se dice que el norte de todo proceso es la verdad jurídica objetiva o es una justicia material
justicia material que puede darse solamente a través de la consecución de la verdad en el proceso, a través de lograr la verdad en el proceso. Sabemos que la verdad es una correspondencia entre el concepto y el hecho, entre el concepto y la cosa. Ahora bien, ¿cómo logro una determinada verdad si no he agotado de alguna manera, si no he dado la posibilidad de alguna manera de ofrecer todos los medios probatorios o los medios de confirmación para acreditar o probar el hecho sobre el cual se tendrá que declarar o afirmar algo como su existencia o su inexistencia o las características que pueden haber reunido en las circunstancias de su acontecimiento? Y acá aparece esta contradicción sobre la que van a tener que reflexionar. Por un lado, quieren que el proceso sea norte o búsqueda de verdad, que el fin del proceso sea la verdad, y por el otro, tienden a cercenar lo que es la libertad probatoria o la libertad de la iniciativa probatoria de las partes, otorgándole una facultad impropia al juez de manifestarse sobre esta pertinencia o eficacia al comienzo de la actividad de la confirmación. Si el juez se le otorga la posibilidad de manifestarse o de impedir la actividad probatoria, obviamente que van a faltar elementos necesarios para que se pueda llegar lo más cercano posible a una verdad. Y esta cuestión de reconocer esta facultad cercenatoria va a implicar, sin lugar a dudas, las siguientes consecuencias. En la medida en que el juez pueda impedir el ingreso de una prueba manifestándose por una pertinencia o ineficacia de la misma, va a privar al proceso de un elemento de convicción o un elemento probatorio o un elemento de demostración o de la naturaleza que fuere para lograr la verdad sobre lo que se está debatiendo. Y lo que es más grave, le va a otorgar una función que el juez no debe tener. Y en este caso, me gustaría recordar alguna expresión que se ha dejado de utilizar en estos tiempos contemporáneos, que era ya una expresión medieval que la podemos encontrar en el siglo XIII, y es el concepto de usurpación de poder. Usurpación de poder. Santo Tomás se va a plantear, por ejemplo, si una persona que no es designada juez está en condiciones de juzgar lícitamente, de dirigir un debate lícitamente. Y obviamente se va a pronunciar por la negativa. ¿Por qué? Porque ve lo que es la naturaleza funcional del juez. Por lo tanto, una persona no designada lícitamente juez no puede juzgar. Ahora, yo voy un poquito más allá. Y aquella persona que, siendo designado magistrado, se excede en las facultades, aunque las propias del cargo, aunque esas facultades y potestades pudieran estar reconocidas en la ley, cuando la ley es contraria a los mandatos constitucionales y convencionales, como es la libertad probatoria, ¿está o no usurpando el poder? ¿Está o no usurpando el cargo? Y sí, me atrevo a afirmar como tesis que un magistrado que asume una posición como la que estoy describiendo, cercenando la libertad probatoria de las partes, lo que está haciendo en definitiva es usurpar un poder o una facultad que no es propia ni es inherente a la naturaleza del cargo del juzgador, al menos en su actividad de procesar, en su actividad de dirigir el proceso. La segunda cuestión que quiero tratar es cómo va a actuar
esta libertad probatoria en la teoría de la decisión. La libertad probatoria va a poder permitir de alguna manera que el hecho sea considerado verdadero o no, que puede estar probado o no. Y entonces, si yo no limito los medios de la misma naturaleza, aunque tengamos una curva de rendimiento inferior en los últimos elementos probatorios, vamos a ver que un mismo hecho puede ser probado por elementos de la misma naturaleza. Así, por ejemplo, si yo estoy hablando de un disparo, puedo decir que varios testigos van a ratificar y a confirmar en forma coincidente que una persona determinada efectuó determinado disparo con determinado tipo de arma en determinado momento. Ahí tenemos una confirmación que no va de un único testigo, de estos famosos testis unus, sino que va corroborado con los dichos coincidentes de varios testigos. Esa es una de las formas que tenemos de llegar a la verdad. Pero también lo podemos hacer a través de medios de distinta naturaleza. Así como puede haber una persona que está viendo que fulano disparó determinada arma, tendremos aquellas periciales científicas que van a determinar la huella dactilar de la persona que disparó, la huella que está en el arma. Vamos a tener las periciales balísticas, que ese proyectil salió del arma que tenía en posesión la persona a quien se la vio disparar, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, cuando tengo medios de distintas naturalezas que van a confirmar el mismo hecho, el acercamiento a la verdad es indiscutible. Por lo tanto, fíjense, mientras algunos que buscan la verdad quieren otorgar un poder de cercenamientos de la libertad probatoria, lo que logra un cercenamiento de la posibilidad de llegar a la verdad en la decisión final, desde la propuesta tradicional y desde la propuesta de garantismo procesal que defiende la libertad probatoria, vamos a decir que a mayor posibilidad de prueba, mayor posibilidad de llegar a la verdad y consecuentemente a una sentencia justa. Creo que llega el momento de pensar y que llega el momento de que estos teóricos posmodernos del derecho procesal puedan replantear de una vez por todas sus propias autocontradicciones. Gracias y nos encontramos en un próximo encuentro.